Hola, te saludo con mucho gusto. Mi nombre, Marisela García Palma, soy doctora en salud pública y el día de hoy te invito a que veas esta presentación que va a abarcar un tema verdaderamente preocupante, que es las IAS, un problema de salud pública que está afectando con tasas verdaderamente elevadas de mortalidad a todos nuestros usuarios desde el primer nivel hasta el tercer nivel de atención. Te invito a que veas las generalidades de las IAS. ¿Qué son las IAS? En un inicio de esta presentación les comentaba que las IAS se han convertido en un problema de salud pública. ¿Pero qué son las IAS? Las IAS son todas aquellas infecciones que son originadas por el personal de salud, es decir, todo aquel problema o infección que el paciente no tenía al momento de ingresar a una unidad hospitalaria y que adquiere en un lapso posterior a 48 horas de su ingreso y que está asociada a la atención que el personal sanitario le origina a este paciente. Actualmente, hablar de IAS es hablar de eventos adversos. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que las IAS son catalogadas como eventos adversos y que el 50% de estas infecciones asociadas a la atención en salud son prevenibles. ¿Cuál es la incidencia de IAS a nivel mundial? Lamentablemente tenemos cifras muy elevadas. 1 de cada 20 pacientes que acude a solicitar atención en una unidad de salud sufre una IAS, lo que equivale al 4.1 millones de pacientes al año a nivel mundial. Es decir, del 5 al 10% de los pacientes en el primero, segundo o tercer nivel de atención ingresados sufrirá una IAS. Cifras verdaderamente alarmantes. El 44% de estos pacientes tienen riesgo de morir. Y se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que el 30% de los pacientes que son ingresados a una unidad de cuidados intensivos sufrirá una IAS. Esto en países de ingreso bajo o medio. Cifras verdaderamente alarmantes en el sistema de salud. Si bien hace un momento hablábamos de la incidencia de las IAS, hoy quiero compartirles cuál es el impacto que generan estas infecciones, el por qué son un problema de salud pública. Todo paciente que adquiere una IAS es un paciente que va a alargar el tiempo de estancia intrahospitalaria. Por ende, va a incrementar los costos de los hospitales y las unidades de salud, porque va a haber mayor número de pacientes con procesos infecciosos que van a requerir uso de antibióticos, el uso de oxigenoterapia, el uso simplemente de una cama de un hospital de segundo o tercer nivel impacta en los costos al sistema de salud, sin contar que va a incrementar el número de muertes en nuestros pacientes. Puede ocasionar discapacidad a largo plazo y principalmente pues agravar la situación de nuestro paciente, que generalmente ingresan por alguna patología y al adquirir una IAS pues es un paciente que se va a ver afectado en el vínculo social, en el vínculo familiar, en la cuestión económica de la familia y del propio paciente. Un impacto verdaderamente negativo que podemos prevenirlo. Existen diferentes tipos de IAS. Si bien podemos tener infecciones relacionadas al uso de catéter vesical o sonda vesical. Tenemos las IAS asociadas a la ventilación mecánica, que son las neumonías. Por supuesto, IAS de infección del sitio quirúrgico y las infecciones asociadas al torrente sanguíneo por el uso de catéteres o accesos vasculares. ¿Cuál es la mecánica de transmisión de las IAS? ¿Cómo favorecemos nosotros
como personal sanitario para que se origine una infección? Bien, el uso de dispositivos médicos, el uso de fomites, me refiero a cintas métricas, estetoscopios, baumanómetros, oxímetros, portátiles, todos estos dispositivos médicos que todo el tiempo estamos utilizando para la atención de nuestros pacientes, se convierten en un fomite que favorece a la presencia de una IAS. Por eso es importante que previo a la utilización de cualquier dispositivo médico se realice un proceso de desinfección para evitar llevar una infección de un paciente hacia otro. Es muy frecuente ver las IAS que se transmiten de personal sanitario hacia nuestros usuarios, a través también de nuestras manos. Por eso es importante que realicemos lavado de manos con los 5 momentos para que garanticemos que nuestras manos van libres de cualquier bacteria o virus que pueda ser transmitido de un paciente a otro. Las IAS son prevenibles en un 50%, lo comentábamos hace un inicio. Y el ámbito de aplicación es en los 3 niveles de atención, pero principalmente tenemos pacientes que son muy susceptibles y que son muy vulnerables de poder contraer una IAS. Y son todos aquellos pacientes adultos y pediátricos que son ingresados a una unidad de cuidados intensivos. Si bien, para poder prevenir estas infecciones asociadas en la atención en salud, debo comentarles que todos los hospitales deben de contar con 3 importantes factores. Primeramente, deberán contar con el COCASEP, que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Deben de tener este comité instalado y en función, el cual deberá de sesionar una vez al mes por lo menos para tomar acciones y decisiones que permitan prevenir estas infecciones. También deberán contar con el Comité para la Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales denominado CODECIN. Y por supuesto, y no menos importante, todos los hospitales deberán contar con su unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria y que vaya apegadas esas acciones a la norma 045 para la vigilancia epidemiológica. Las IAS y la prevención de estas es responsabilidad de todo el personal multidisciplinario que se desarrolla en una unidad de salud sin importar el nivel de atención. Esto nos lo dice el manual de IAS, el manual para la prevención de IAS, que nos habla del marco jurídico y legal que respalda a estas infecciones asociadas en salud. Te invito, cuando sea posible, que lo consultes, que lo descargues desde las páginas oficiales para que puedas permitirte conocer que hay un marco jurídico que respalda a estas infecciones, que si bien la Ley General de Salud en su artículo 4, que nos dice el derecho a la salud, pues nos habla de que debemos de poner puntual atención en la prevención de estas infecciones. El Plan Nacional de Desarrollo también lo menciona, el Diario Oficial de la Federación en una publicación del 12 de diciembre del año 2013 nos habla acerca de la prevención de estas infecciones asociadas en salud. Esto es responsabilidad de todos nosotros. Si tú tienes a tu cargo pacientes de manera directa o indirecta, permíteme compartirte que es responsabilidad el que hagamos acciones para poder prevenir estas infecciones, aunado a que actualmente hay ciertas normas oficiales mexicanas que también respaldan la prevención de estas infecciones, como la norma 022 para la terapia de infusión, la norma 045 para la vigilancia epidemiológica, por supuesto, la norma 004 del expediente clínico, y si tú eres enfermera o enfermero, pues recuerda que tenemos la norma 019 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Entonces,
Hablar de IAS es hablar de responsabilidad que nos compete a todo el personal sanitario bajo un marco jurídico y legal. Si tú creías que prevenir las IAS era idea de algún personal de salud o de alguna autoridad de tu institución, permíteme compartirte que no es así. Los invito a que consulten el manual de IAS, que está vigente y que lo puedes encontrar e incluso lo pueden descargar en la página de internet, lo pueden buscar en cualquier buscador como el manual de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, y ahí podrán encontrar más desglosadamente todo este marco jurídico y legal que respalda a estas infecciones asociadas a la atención en salud. Muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación. Quiero invitarte a que tomemos conciencia, a que una vez que en esta información que hoy compartimos con ustedes y donde hacemos de su conocimiento que las IAS tienen una alta incidencia y que favorecen incluso a que incremente la mortalidad en todos los pacientes o gran mayoría de los pacientes que son ingresados a las unidades de cuidados intensivos y a las unidades en sus 3 niveles de atención, yo te invito a que tomemos conciencia, a que hagamos todos los procedimientos respetando siempre las acciones esenciales para garantizar una verdadera seguridad de nuestros pacientes. Que no olvidemos lavar nuestras manos. Recuerda que una mecánica de transmisión de IAS es justamente a través de las manos. Por ello, es importante que lavemos nuestras manos antes de realizar cualquier procedimiento y, por supuesto, posterior a realizar cualquier procedimiento en nuestros pacientes. Usemos gel antibacterial después de tocar también cualquier superficie, incluso inerte, que pueda estar impregnada de alguna bacteria que posteriormente la podamos transmitir a algún otro paciente. Te invito a que todos aquellos dispositivos médicos que utilicemos, ya lo mencionamos, los termómetros, los estetoscopios, los baumanómetros, todos esos dispositivos que son parte de nuestro día a día y que son una herramienta indispensable para poder desarrollar nuestra profesión, no sea un transmisor de estas infecciones, que de verdad tomemos el tiempo y seamos responsables en sanitizar esos dispositivos posterior a su uso. Dejemos de lado las malas prácticas, el conectar jeringas, agujas piloto en los medicamentos, en las soluciones, porque eso solamente ocasiona que sea una puerta de entrada para todas esas bacterias que están en nuestro día a día, en nuestro entorno. Entonces te invito a que de verdad hagamos todos los procesos como sabemos que se deben de realizar, con la normativa, que utilicemos nuestro uniforme como se debe de utilizar para que no seamos nosotros un transmisor de estas infecciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este video. Quedamos a sus órdenes en el Departamento Estatal de Enfermería, todo el equipo de supervisoras estatales y su servidora Marisela García Palma. Les envío un cordial saludo. Muchísimas gracias por estar aquí.